Hoy en Cara a Cara debatiremos sobre la Guardia Nacional, la columna vertebral del proyecto de seguridad del presidente López Obrador, que ya comienza a desplegarse en 150 puntos de nuestro país. Analizaremos con especialistas si podemos esperar reducciones en los índices de violencia o si seguiremos más o menos con la escalada en los principales indicadores que hemos visto en 2019, pero que ya tiene pues al menos desde 2016 con incrementos muy importantes a nivel nacional. También analizamos los temas con los que comenzamos esta semana, rueda de prensa de López Obrador enfocada en el tema de migración. También nombró a Carlos Lomelí, al superdelegado en Jalisco, y por supuesto hay temas locales para analizar con ustedes esta mañana, y en particular una nota que se ha vuelto viral desde muy tempranas horas de este lunes, en donde se habla de la mansión de Alejandro Moreno. Alejandro Moreno estuvo aquí con nosotros el jueves de la semana pasada. Aspira a dirigir al PRI y a reemplazar a Claudia Ruiz Massieu. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tuceni. De la mañana con 6 minutos. Sabemos de la amenaza de Donald Trump, ya la ha hecho explícita, y en la medida en que se profundiza su campaña, pues hay cada vez más amenazas sobre los migrantes en los Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump hará de la migración su principal discurso de campaña: deportar, impedir que llegue migración ilegal hacia los Estados Unidos. Y hoy la rueda de prensa matutina de López Obrador trató precisamente sobre este tema. Estuvo el canciller Marcelo Ebrard para decir que ya preparan una defensa para los mexicanos en los Estados Unidos, una defensa eficaz, e incluso señaló el propio Marcelo que si es necesario me voy a Estados Unidos para encabezar la defensa de los connacionales. Esperemos que la posición de México sea mucho más firme que lo que ha sido en el pasado, en particular en esta administración, en la defensa de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, porque pues digamos que los discursos y la política migratoria de esta administración ha sido errática en un primer momento, con un discurso que hablaba de un modelo de migración vinculado a los derechos humanos, a la generación de empleo, a la generación de desarrollo en Centroamérica, y luego pues con la extrema militarización de la frontera sur, enviando a miles de elementos de la Guardia Nacional para hacerse cargo. Hoy Marcelo Ebrard delineó algunas de las acciones que va a tomar su gobierno. Sin embargo, veremos la crudeza de la respuesta de Donald Trump contra la migración en los Estados Unidos. Salieron los últimos reportes, las últimas encuestas de popularidad del presidente Donald Trump, que está en su punto más alto. Nunca ni siquiera ha alcanzado el 50%, pero está en 44% de aceptación de acuerdo a las últimas encuestas. Y el 52% de los americanos comparten la política migratoria de Donald Trump. Por lo tanto, buscará hacer de esta su principal agenda, y México tiene que tener una estrategia muy clara en los consulados, muy clara en las relaciones exteriores, para poder responder a estas amenazas. Y estamos esperando desde hace unos 10 días más o menos que López Obrador se comprometió a hablar del caso Carlos Lomelí, a enseñar el dictamen de la Secretaría de la Función Pública, y hoy volvió a hacer referencia a su superdelegado en Jalisco. Sí, creo que en esta semana se tiene ya el informe con el dictamen específico acerca del coordinador en Jalisco. Si les parece, para esta semana le pedimos a la secretaria de la Función Pública, a Irma Heréndira Sandoval, que esté aquí con ustedes. Bueno, pues segundo compromiso de López Obrador en este tema. Hace exactamente 15 días dijo que esa semana, la penúltima de junio, tendría ya una resolución en el tema de Carlos
Lomelí al final se extendió, se amplió, no tocó ese tema esa semana, ni tampoco la semana que concluyó el viernes pasado, el viernes 5 de julio. Ahora anuncia que estará la Secretaría de la Función Pública para hablar del caso Lomelí. Nosotros les habíamos adelantado a ustedes que hay información de la propia Secretaría de la Función Pública, en donde se señala al entorno de Carlos Lomelí, las empresas que están relacionadas con Carlos Lomelí, y que también una de las recomendaciones que hace, y seguramente lo explicará la Secretaría de la Función Pública, es apartar al superdelegado de su cargo. No lo dice como tal dentro del dictamen, que está desde el 31 de mayo, es decir, ya hace 40 días más o menos que está terminado el dictamen. Lo que dice es que le propone al presidente separar del cargo a Lomelí. No dice que por conflicto de interés, pero dentro de toda la investigación y dentro de todo el análisis que está la Secretaría de la Función Pública, lo que dice es que sí, que Carlos Lomelí se ha beneficiado de contratos con la actual administración y con administraciones anteriores. Por lo tanto, veremos si esta es la semana en la cual el presidente habla de este tema. También Alejandro Moreno estuvo aquí con nosotros la semana pasada, el jueves. Alejandro Moreno aspira a encabezar el PRI a nivel nacional. Tuvimos una entrevista con él. Fue hasta hace muy poquito gobernador de Campeche. Y pues hoy ha aparecido en prensa que Alejandro Moreno es dueño de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en 2 años, en los que declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos mientras fue gobernador. Es decir, más allá de la lujosa mansión, de que tenga capacidad y posibilidad de hacer una residencia de más de 40 millones de pesos, 46 millones de pesos, 2 millones y medio de dólares. Estamos hablando de que este tipo de erogación, este tipo de gasto, pues no tiene ninguna relación con los ingresos que tiene como gobernador y lo que declaró como gobernador de Campeche. Veremos cuál es la respuesta de Alejandro Moreno, si en realidad hablará de este tema, el famoso Alito, que pues parece, todo indica que será presidente del PRI. Estamos revisando su cuenta de Twitter y todavía no tiene ninguna respuesta con relación a este tema, que es una acusación seria, más allá del gasto en sí, pues de dónde vienen los recursos para sufragar, para comprar una residencia, una mansión de esta envergadura que es, pues ahí está, más o menos 20 veces lo que gana por año. Entonces estamos hablando de una aproximación, pues de una cantidad de recursos muy importantes si la relacionamos precisamente con sus ingresos. Hoy el tema va a ser la Guardia Nacional. Hay que recordar que desde la semana pasada la Guardia Nacional está desplegada en todo el país. 150 puntos que fueron identificados como los prioritarios y un despliegue de forma escalonada de 70,000 elementos que van a cubrir precisamente estos puntos. En Jalisco habrá una llegada de elementos a zona metropolitana de Guadalajara, a Puerto Vallarta y a Lagos de Moreno. Son los puntos principales a donde llega la Guardia Nacional en un primer momento para coexistir con las policías estatales, con las policías municipales. El objetivo que tiene la Guardia Nacional es alcanzar los 150,000 elementos en un periodo de aquí a 2023. Es decir, que en 2023 ya hay una fuerza de 150,000 elementos, 5 veces más grandes que la Policía Federal, desplegada por el territorio nacional y que busque de alguna forma reducir los índices de violencia que existen en el país. Preocupantes los índices de violencia. Todavía no tenemos los últimos datos relacionados a junio. En nuestro país está precisamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo, terminando esos datos, pero ya en mayo los homicidios dolosos alcanzaron 2,903, es decir que si se sigue esta tendencia estaríamos hablando de un año en donde los homicidios estarían entre los 34 y los 35,000 homicidios, que supone un incremento de 15% con relación con relación a 2018, el último año de Enrique Peña Nieto. Ya hay algunos cortes
en materia de seguridad y de homicidios que se hicieron particularmente por periódicos nacionales, y Jalisco es de los estados que aparece con mayor número de homicidios, el 1, de acuerdo, por ejemplo, a Milenio, la fuente es Milenio. Jalisco el estado con más ejecuciones, con 206, una cantidad muy, muy importante de homicidios en Jalisco. Estamos hablando de que solamente en el mes de junio son más o menos en promedio 7 homicidios en promedio, uno cada 3 horas y media en nuestro estado. Después está el Estado de México con 202, Baja California con 181, Guanajuato con 176, Michoacán con 151, Guerrero con 136, Veracruz con 131 y Colima con 129. Los estados más seguros de nuestro país: Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Durango y Aguascalientes, que tienen menos de 10 asesinatos. La pregunta que nos hacemos esta mañana es si la Guardia Nacional será suficiente, si es un mando militar que está de alguna forma camuflajeado de civil, pero que tiene todas la óptica militar y castrense, y si este tipo de aproximaciones va a dar resultado, porque hay que ver nuestra historia reciente, en donde los distintos gobiernos han hecho uso del ejército para reducir la violencia, y no vemos que haya una relación al revés. Entre más militares están en las calles, más violencia existe. Casi podemos hacer un vínculo, una relación causal entre la salida de los militares de los cuarteles y el incremento de la violencia. Después del corte lo vamos a analizar con especialistas. Recuerda escribirnos al 33 18 80 76 41. También estamos en Twitter y en Facebook para que nos escribas y nos des tu opinión sobre la Guardia Nacional. Y también, muy importante, ¿cuál es el principal delito que observas en tu colonia, en tu barrio, en tu entorno? ¿Cuál es el principal delito? ¿Cuál debería ser? Porque la Guardia Nacional no solamente se va a dedicar a combatir los homicidios, tiene posibilidad de detener, tiene posibilidad de presentar ante el Ministerio Público, de fungir como primer respondiente. ¿Cuál debería ser el primer delito en el que se enfoque la Guardia Nacional a nivel estatal? Al corte y empezamos nuestra mesa. 9 de la mañana con 21 minutos. Gracias por tus mensajes. Hay muchos comentarios sobre la seguridad, sobre la Guardia Nacional, los temas con los que comenzamos esta mañana: migración, y otra vez aparece en la rueda de prensa de la mañana el anuncio sobre Carlos Lomelí, que esta semana el presidente de la República hará público el dictamen sobre el caso Lomelí que elabora la Secretaría de la Función Pública. La pregunta de hoy: ¿la Guardia Nacional dará resultados? ¿No dará resultados? Enésimo cuerpo de policía en México. Ya hemos hablado de la Policía Federal, en su momento de la Gendarmería con Enrique Peña Nieto, ahora se llama Guardia Nacional, la apuesta institucional que hace el presidente López Obrador, y queremos platicarlo con dos especialistas que nos acompañan esta mañana aquí en cabina. Alguien que ha estado ya con nosotros, el maestro José Andrés Colomo, es maestro en investigación jurídica y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Gracias, maestro, ¿cómo está? Gracias, Enrique. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y el doctor Rubén Ortega es profesor del Departamento de Justicia y Derecho del CUCIÉNEGA. Así es, muchas gracias, mi estimado Enrique. Aquí tratando de explicar esta nueva orientación de la réplica de la Gendarmería, pero esperemos que funcione como Guardia Nacional. José Andrés, ¿tenemos que albergar esperanzas de que la Guardia Nacional dé resultados? Esperanzas, mira, en mi caso yo te diría que las esperanzas son limitadas. Justo decías tú ahorita, utilizaste la palabra enésimo cuerpo policial, ¿no? Si nos remontamos a los últimos 12 años, Ernesto Zedillo, ¿no? Quien también, yo podría decir que a partir de 1995 es donde empezamos a notar estos cambios significativos en el sistema de seguridad pública, ¿no? Recordemos que Ernesto Zedillo, pues él fue el autor de la Policía Federal, sí, ¿no? Y de donde se nutre la Policía Federal, pues justamente de cerca de 5,000 elementos del ejército en su momento, ¿no? Y de ahí empezamos con una transformación, con un cambio, con esta militarización de la seguridad. Y pues ahí están los resultados históricos, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema de la seguridad? ¿Ha habido una disminución o un aumento? Pues un aumento, la violencia descontrolada. Y pues yo creo que ahorita que me preguntabas tú cuál es la apuesta, pues la apuesta es limitada. Yo veo un momento de contención, quizá, hablando por ejemplo del área metropolitana, de contención con los cerca de 1,500 elementos que tendremos aquí de la Guardia Nacional. Habrá quizá una contención de la violencia,
pero no a largo plazo, a mediano plazo, seguirán los problemas de inseguridad. Doctor Rubén, ¿cómo ves? ¿La Guardia Nacional podrá reducir los índices de violencia? ¿No podrá? ¿Se incrementará? ¿Qué análisis haces? Bueno, yo creo que en mi caso sí creo que pueda funcionar. Primero, efectivamente la PFP, aquella que nació en tiempos de Zedillo, luego se transformó en la policía que es muy criticada de Genaro García Luna, y posteriormente la Gendarmería de Enrique Peña Nieto, todas fallando con algunos aciertos que no podemos negar. La detención del Chapo, por ejemplo, la detención de la Barbie y algunas otras detenciones que realizó la Policía Federal. Luego, esta nueva Guardia Nacional que viene en un cambio de régimen. Entendamos que está cambiando todo el pensamiento político y la nueva forma de hacer políticas públicas, principalmente en este caso la de Andrés Manuel López Obrador, que le está apostando precisamente a la militarización, algo que dijo que no iba a hacer, lo está realizando, y se repite el esquema militar, marina, y en esta confusión con la Policía Federal. Creo que de la amalgama que pueda surgir de ello, como dijo nuestro compañero y coinvitado, puede surgir una contención, sobre todo en Jalisco. Todo por la presencia, Emilio. Sobre todo por la presencia que puede haber, y que seguramente, pensando en las violaciones a derechos humanos, a la libertad de tránsito, va a haber retenes, va a haber, antes se llamaban bases de operaciones mixtas, luego ahorita se llaman BOIs, llámese como se llaman, al final de cuentas son retenes, ¿no? Puntos de revisión, y creo que esto, al meter una amalgama diferente de personajes, nos puede dar una contención de impunidad y por ende combatir la corrupción. En este momento lo importante es que estas nuevas corporaciones o esta nueva corporación combata la corrupción a partir de que haga más punible el derecho en realidad, que es el penal, pues, y que lleven a los procesos, pero con detenciones y con trabajo de inteligencia que espero que sí realice la Guardia Nacional. Ahora, maestro José Andrés Colomo, si hay una diferencia tal vez con el pasado. Ahora la Guardia Nacional no solamente, pues, digamos, ataca a los criminales, a los delincuentes con fuego, sino también te puede detener. O sea, ahora, si tú estás cometiendo un delito, te puede detener alguien de la Guardia Nacional y presentarte ante el Ministerio Público. Es decir, tiene esta función, viene de lo militar, tiene un mando que si bien es civil, toda la formación es militar. Es un cuerpo difícil de entender. Tenemos que empezar a ver cómo funciona en la práctica, ¿no? Mira, es un cuerpo sumamente complejo de entender porque no hay claridad, ¿no? Y este cuerpo, si uno lo analiza, pues es contrario. Hay un estudio reciente que hizo un académico en donde estudia 200 policías en el país, y él concluye, es una conclusión, la menciono rápidamente, que esta Guardia Nacional va en sentido contrario a los principios democráticos actuales en Occidente, digamos, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea, es decir, lo que se está gestando aquí en México, no existe otro país donde se pueda hablar de que existe eso y con éxito. Dice mucho de Italia. Del cuerpo de los carabinieri, ¿no? Sí, pero actualmente los carabinieri transitan hacia una policía civil, ¿no? Aparte, y el dependen del Ministerio del Interior, ¿no? El caso español, el caso francés, son casos que ellos, si uno pregunta a ellos, al contrario, están desmilitarizando la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues han dado cuenta que las labores de la seguridad pública o de la seguridad ciudadana pues deben de estar sustentadas en una cuestión civil, ¿no? Entonces, aunque la Constitución del 21 establece el término civil, pero ya hemos visto que es un rotundo engaño. El tema bueno, hay que ver el evento en Campo Marte. Bueno, el de la semana pasada, por supuesto, ¿no? el evento, y tú ves, pues bueno, tiene muchos emblemas y mucha doctrina castrense que pues propiamente no es civil. Entonces, al no ser civil, pues se avecinan muchos problemas, ¿no? Para mí es un cuerpo, un modelo policial que no trascenderá. O sea, si ves violaciones a derechos humanos. Pues es que si nos basamos... intervenciones y detenciones no apegadas al debido proceso, ¿sí ves eso? Mira,
La semana pasada decía nuestro presidente que habrá un despliegue de 70,000 elementos de la Guardia, ¿no? Pero actualmente ya existen más de 60,000 del ejército. Ya venían en los últimos años, había 60,000 militares en labores de seguridad pública en México. Entonces, vemos los registros de violaciones a los derechos humanos y son altos y se han ido incrementando del ejército. Entonces ahora, con una mayor presencia y con un mayor contacto de militares en calles, pues se vislumbra mayor Tú conoces, maestro, antes de pasar el uso de la voz a Rubén Ortega, has trabajado con policías, sí. Los conoces, sí. Conoces cómo piensan, sí. Cómo se estructuran. ¿Entiendes bien las protestas de la Policía Federal? Es decir, ¿sí hay una amenaza al policía? ¿Sí te parece que había un discurso de esta administración contra los policías federales? Lo que pasa es que, mira, yo creo que hablando del caso de las policías federales, que tendrían la misma naturaleza que las policías estatales y municipales, es decir, que son de naturaleza civil. Entonces, ellos al momento de que sean cambiados a otro cuerpo, pues empieza esa amenaza, esa inseguridad ante el cambio, ¿no? Siempre ante el cambio hay como desconfianza, ¿no? Pero he tenido oportunidad de platicar con algunos policías federales y el gran temor que ellos tienen es que los van a pasar a un cuerpo militarizado, ¿no? Ese es el gran rechazo y el gran temor que tienen ellos. O sea, más allá de los derechos laborales. Independientemente de los derechos laborales. Estaba la antigüedad, claro, el sueldo que es más alto, ¿no? Claro. Y el tema de la carrera, que para ellos es muy importante, su carrera policial dentro de la organización. A ellos, en la Policía Federal, pues, sin duda tiene algunos desaciertos, pero yo creo que históricamente la Policía Federal ha crecido significativamente. No es tan corrupta como dice López Pues Obrador. tiene sus problemas de corrupción, seguramente como lo tiene la policía de Zapopan, como lo tiene ¿no? O sea, la policía... ¿Pero es menos corrupta la federal que las locales? No tendría yo los elementos ahorita para decirte si es, pero yo creo que como organización en los últimos 12 años la Policía Federal se ha ido fortaleciendo, ¿no? A mí se me hace un desacierto eliminar la Policía Federal. Doctor Rubén Ortega, dice el presidente López Obrador que no hay otra más que confiar en los militares, porque pues es el único cuerpo que él cree que no está infectado, el último cuerpo de seguridad que no está infectado de corrupción. ¿Crees que sí, que no hay de otra más que poner la seguridad en manos de los militares? Desde hace mucho tiempo yo he manejado que los militares deberían de volver a sus cuarteles, y esto hoy no puedo cambiar el discurso. Ante una realidad, pues la acepto y lo menciono. Los militares están preparados, como lo dice Marcos Pablo Molotov, para eliminar al enemigo. Ellos están basados en la teoría penal del enemigo. Hay que eliminarlo de manera económica y rápida. Y entonces cuando sacas a los militares, hemos tenido toda esta problemática, hemos tenido todas estas violaciones de derechos, estas irrupciones que no han sido propiamente con inteligencia, ni basadas en el debido proceso y que por ende se han caído algunos procesos. ¿Qué puedo hablar yo sobre la Policía Federal? Yo creo que es una de las policías de más respeto porque tienen ese servicio civil de carrera que no lo tienen, por ejemplo, las policías municipales fuera de Zapopan, fuera de Guadalajara. Sí, que tienen sus academias. ¿No? Sí, así es, en donde los policías los cambia el presidente, el director que va llegando o el comisario que va llegando a cada momento y que son más vulnerables porque es muy fácil de ubicar a las personas en las poblaciones. Incluso aquí en la zona metropolitana vemos cómo cada día eliminan policías. El día de ayer otra vez fue eliminado, fue muerto otro policía en Tonalá, que no era propiamente policía en Tonalá. Yo ya lo he dicho en varios programas que los están matando en Tonalá. Sí. ¿Qué esperar de esta Guardia Nacional? Yo espero que se preparen, que capaciten, cuando menos en un año, que se empiecen a capacitar y que la última muralla, el último límite al cual no debimos de llegar, porque después de utilizado el ejército ya no nos queda nada, después de utilizar la marina ya no nos queda nadie en quien confiar, nuestra soberanía, nuestra seguridad. Espero que sean bien capacitados para que transiten de la seguridad nacional hacia la seguridad pública, hacia la seguridad ciudadana, se adecúen al nuevo sistema penal acusatorio, a las reglas del debido proceso, a los protocolos necesarios y que por ende ayuden a combatir la alta delincuencia que existe en México. Tenemos un 95% de impunidad. O sea, quiere decir... No solo tiene que ver con los policías, tiene que ver con los jueces, tiene que ver con los MPs. Con todos, con todo el sistema, pero principalmente
porque no hay una labor de inteligencia ni de investigación ni tampoco de prevención. Si la Guardia Nacional no es la salida, ¿qué sí es? O sea, ¿qué debe, pensando en que se tiene que dar resultados a corto plazo, no puedes pasarte 25, 30 años haciendo policías porque pues te matan cientos de miles de personas en medio. Lo mismo que lo que hace un momento dije, yo siempre dije que tenían que regresar los militares a los cuarteles. Sí. Ya vivimos una realidad diferente, tenemos leyes ya establecidas. ¿Qué sigue ahorita? Eso, que se preparen debidamente los integrantes de la Guardia Nacional, que se asuman como tal, que las policías se integren y... civilizar la Guardia Nacional, hacerla más civil, digamos. Que efectivamente, así de fácil. Que eso no va a suceder. Parece que no. Yo te decías que la apuesta, pues lo que yo siempre insisto, ¿no? Y se lo decía la semana pasada un alcalde de allá del norte del país, apostar a las policías municipales. O sea, la tendencia mundial hoy es la seguridad en el ámbito local, ¿no? Por supuesto, si quieres una Guardia Nacional que te ayuda a contener, pero la apuesta es las policías municipales, que poco se ha pronunciado el gobierno federal respecto a las policías municipales, ¿no? Que a veces parece que son las que estorban, ¿no? Pareciera Porque que son las que estorban. ves la construcción de la Guardia Nacional, algunos estados han empezado a quitarles atribuciones a los municipios y, por ejemplo, en zona metropolitana de Guadalajara, la apuesta es por una policía metropolitana. Mal planteada. Digo, ese es otro tema, pero es un mal planteamiento que está haciendo Enrique Alfaro respecto a la... Pero todavía no tenemos el planteamiento como tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que ni lo va a haber. O sea, yo creo que va a ser en su momento, pásame 5 policías de acá, 6 de acá, 6 de acá, y le ponemos el nombre y esa va a ser la policía metropolitana. Ya lo hablaremos después. Esa es lo que va. Porque buscar una policía como tal, trayendo a lo mejor un modelo de la metropolitana de Londres o de otras policías que existen en el mundo donde han logrado conjugar, lo veo muy complejo por un tema político. Me impresiona cuando le pregunto a los alcaldes, oye, pero ¿quién será el mando? Temas muy puntuales de la nueva policía. Dicen, pues no, y ya firmó el convenio de transferencia a los policías. Bueno, pero... Y todavía no hay proyecto. ¿Ves? ¿No? O sea, es justo. Déjame el corte, Rubén, y gracias, volvemos y te damos el uso de la voz. El WhatsApp, muchos mensajes, 3318 80 76 41. Nueve de la mañana con 42 minutos. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. 3318 80 76 41 es el WhatsApp. Estamos conversando con Rubén Ortega, con el maestro José Andrés Colomo, los dos académicos, uno de la Universidad de Guadalajara y el otro de la Universidad Panamericana, sobre la Guardia Nacional. Nos quedamos en las policías, Rubén, las policías locales, e incluso tú nos decías fuera, te tocó estar en la fiscalía, trabajar cercano a la fiscalía, nos decías, más o menos 100 de 125 municipios no tienen policías confiables. Así es, o sea, si te vas al interior del estado, la policía de todos estos municipios son muy vulnerables porque hay lugares en donde hay 10 policías, en donde hay 20 policías, en ciudades que aparentemente son grandes como Ocotlán, tenemos 120 policías, 150 policías, réstale los administrativos y los que están en ciertos lugares y estás teniendo 30 policías por día, además que saben en dónde viven, conocen a sus familias, y entonces la delincuencia fácilmente los controla y pueden ser muy corruptibles en este momento. Si o quieren plomo o quieren plata, y si no, a la fuerza, para que hagan lo que la delincuencia les ordena en cualquiera de estos lugares. Entonces yo ahí sí difiero de nuestro amigo, porque realmente las policías municipales en México, en Jalisco, no tienen ni el soporte, ni el patrimonio, ni la estructura para poder enfrentarlo. Si en la zona metropolitana tenemos a un personaje que tenía mucha garantía y mucho nombre y se ha convertido, en lugar de un coordinador de seguridad, en un descoordinador de seguridad, me refiero a Macedonio, que traía un prestigio muy alto, y que hoy se ve rebasado, se ve desdibujado, con una impunidad total, y en la zona metropolitana y en Jalisco totalmente, con un fiscal que actúa de la manera que está esperando todavía ser de los 90s o principios del siglo, cuando tenía el Congreso, al gobernador y al
y al país pintado de un mismo partido y que hoy no funciona. Es una fiscalía inoperante, ineficaz, Había ineficiente. muchos años. ¿No? Sí. Y no, el pero sexenio hoy pasado era un desastre. También, pero hoy está muy claro los números, aparte de que hacia adentro no hay ninguna coordinación. Incluyendo la otra, acuérdate que yo fui de los que más criticó lo de los tráileres y todo esto. Y luego tenemos a una Secretaría de Seguridad que está realmente sin papel alguno. ¿En dónde se encuentran? Yo no los veo. Entonces, salvo la opción que está poniendo Andrés Manuel López Obrador de traer 2,000 aproximadamente guardias nacionales, no veo otra forma en la cual se pueda combatir a la delincuencia y también tiene que invertirse en capacitación y tiene que invertirse en estructura y superestructura de la Hay muchas preguntas que nos están llegando a través de WhatsApp, de Twitter. Hay una de Daven Lucha que se me hace una buena pregunta que dice, al no ser militares los guardias civiles, se supone que se someten a las cortes civiles, ¿no? A diferencia de los militares, se pregunta, ¿ese mero hecho no transforma la naturaleza de riesgo de trastocar los derechos humanos? Es decir, que no, pues de alguna forma no tienen fuero en sus actuaciones, maestro Colomo. ¿No transforma? Eso desde la reforma constitucional siempre fue un punto que estuvo en la mesa y fue muy cuestionado, ¿no? Es decir, si venían, porque hasta ahorita pues todos los que vienen de la Guardia Nacional tienen un origen castrense, ¿no? Sí. Entonces al momento de que el militar vulnere algún derecho de algún ciudadano, ¿por quién será juzgado, no? Entiendo que por ahí va la pregunta, sí, ¿no? pero entiendo que en la última reforma del foro militar, si un militar agrede a un civil, ya también tiene que ser juzgado por las cortes civiles. Así es. Ya no militares, ¿no? Sí. Sin embargo, uno de los principios característicos de las policías modernas es la transparencia. Entonces, al tener una doctrina castrense, pues evidentemente, yo auguro, veo una Guardia Nacional que no va a ser transparente ni que va a rendir cuentas, ¿no? Y eso hoy por hoy es un principio fundamental de las policías. Transparencia y rendición de cuentas, al igual que el respeto a los derechos humanos. Un minuto para despedir. ¿Cuál debe ser el camino, maestro Colomo? Entiendo que aquí hay un consenso. La Guardia Nacional tal vez no es la respuesta en este momento. Debería haber otras opciones. ¿Cuál sería? Yo diría, mira, la Guardia Nacional no va a ser, no es la panacea. O sea, no va a solucionar los problemas, porque ya lo decían varios académicos, criminólogos de Oxford recientemente, que la policía al final puede hacer poco para inhibir el delito, ¿no? Son estudios que han hecho, ¿no? Pero bueno, nos podrá servir de contención. Sin embargo, yo no apostaría como un modelo policial exitoso a la Guardia Nacional, ¿no? Yo apostaría a las policías municipales, al fortalecimiento de las policías municipales. Tenemos 12 años apostándole a lo urgente más no a lo importante, ¿no? Entonces, como la policía municipal no tiene la capacidad, entonces no la dejamos ahí y mejor nos vamos con el ejército, ¿no? Entonces, pero llevamos 12 años así. Y los resultados no nos avalan. Entonces, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Es la gran pregunta, ¿no? O seguimos apostando a las policías municipales y de manera paralela a la Guardia Nacional, en este caso, que nos ayuda a contener, pero ¿qué vamos a hacer con la policía? Por último, cierro, porque muchos estudios nos han mostrado que la militarización de los cuerpos de policía separan de la ciudadanía, ¿no? O sea, la militarización de la policía separa de la ciudadanía. Y muchos estudios nos dicen que si la policía no está o no trabaja en conjunto con la ciudadanía, así de sencillo, no habrá seguridad. Decía Durazo que va a ser un cuerpo de cercanía, ni de broma, ¿va? No, ni de broma. Aunque va a estar en territorio, a mí me preocupan mucho las detenciones. O sea, me preocupa mucho que mañana un militar con Guardia Nacional, pues vas por la calle, te detiene, y es porque funge como primer interviniente también la Guardia Nacional, y no, o sea, te recuerda los peores años. Claro. ¿No? Yo espero que no regresemos a las desapariciones forzadas. Apuesto todo a que no debe de ocurrir, dada la presencia ya de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, de las organizaciones no gubernamentales que estamos haciendo porque esto sea transparente. También es muy claro que al quitarles el fuero militar, al sacarlos de que sean juzgados solamente por los militares, la propia sociedad civil se empodera y entonces tiene a los policías actuando y los puede juzgar o los pueden juzgar los propios jueces. Si no hay jueces corruptos. Y ahí entramos a otro evento del Poder Judicial, ¿no? Realmente nuestro sistema está trastocado. Tenemos casi un estado fallido porque la gente no cree en el Poder Judicial.
en el legislativo mucho menos, y en el ejecutivo un poquito. Ya vimos el cambio. Al menos el primer año de los régimen. gobiernos. Entonces, la policía depende del ejecutivo. Yo creo que tenemos que empezar por estos cambios y deben de fortalecerse, sobre todo con sus actuaciones. Así que apostemos a que hagan bien su trabajo. Doctor Ortega, maestro Colombo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique, gracias. Vamos al corte y leemos tus comentarios, que son muchísimos. 9 de la mañana con 54 minutos, muchos mensajes. Buenos días, escuché que habrá una manifestación en contra de los abusos que pretenden los magistrados. ¿Tendrán conocimiento de qué día serán? Ahorita te revisamos la fecha para el tema de los magistrados. Sabemos que está la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Por lo tanto, creo que es importante que el Poder Judicial, que los magistrados sepan pues que la ciudadanía exige cambios en este poder, que en muchas ocasiones, pues digamos, se comporta de forma más discrecional que otros, no tiene elección de sus magistrados de forma directa y por lo tanto, en vez de tener un discurso y tener una actuación en donde defienda los principales intereses públicos, pues prefiere quedar bien con quien le toca al final la elección, que son o los partidos políticos o los intereses fácticos. Por lo tanto, sí, te pasamos ahorita la información sobre este tema. Miguel Pérez Enrique, buen día, saludos por tu programa. Mi comentario es que esta cacareada Guardia Nacional solo servirá de adorno y de ego de AMLO, y ojalá y que las comisiones de derechos humanos sean vigilantes y ayudes a las víctimas de sus excesos. Veremos cómo opera en la práctica. Todo indica que pues es seguir la fórmula que nos ha llevado a donde estamos, la Guardia Nacional, militarizar, todo esto. Pero veremos cómo se implanta en territorio, si sirven o no las microrregiones en las que van a estar distribuidos los integrantes de la Guardia Nacional. Y lo hablo más, lo que me dice la razón es que pues difícilmente este nuevo cuerpo militar va a lograr objetivos claros en materia de combate a la violencia. Pero espero, y eso sí más desde la esperanza, que pues tengamos un respiro, porque ya son muchos años, son 13 años de que inició la mal llamada guerra contra el narco, y ahorita mira, los índices son los peores que hemos visto en la historia del país, y no solamente es achacable a López Obrador, también a Peña Nieto, a Calderón, a quien ha tomado malas decisiones, y en vez de apostar por construir policías sólidas, por construir estructuras en el Ministerio Público, reformar el Poder Judicial, pues siempre le recargaron todo a los militares, y esto terminó no solamente en una crisis de violencia, sino también en una crisis de derechos humanos a nivel nacional. 5042, ¿qué nos puede decir de lo que se escucha el papá del gobernador, que cobró más de 3 millones de pesos hace algunos meses en su jubilación? Supongo que te refieres al padre de Aristóteles Sandoval, del ex gobernador. Te checamos la cifra y no sabemos, tienen derecho, parece que lo van a eliminar en la nueva legislación, a lo que se le llama el haber de retiro, es decir, en torno a un año de su salario después de que dejan el puesto, cuando se jubilan. Una de las propuestas del nuevo gobierno es que se elimine el haber de retiro para los magistrados del Supremo Tribunal, que ya tienen muchos años de grandes salarios y que después todavía se les tiene que compensar con un año más de sueldo. Veremos en qué termina esta discusión. Dice, buen día Enrique, en el estado la seguridad seguirá igual. Crean la Guardia Nacional con el argumento de que las municipales están corrompidas, pero en la zona metropolitana patrullan juntos, entonces serán halcones. Pues sí, creo que es difícil tener grandes expectativas en torno a estos nuevos modelos, pero veremos, ojalá se coordinen y veamos resultados. 3535, hola, ¿qué tal? Buenos días, excelente inicio de semana. ¿Saben cuándo es la manifestación contra los abusos? Ahorita lo checamos. 7945, la razón principal es limpiar la Policía Federal. El que muchos elementos sirvan a dos bandos, visiten Reynosa, Zacatecas, Veracruz y el sur de Jalisco. Es una corporación corrompida. No es culpa de ellos. Bien por Andrés Manuel, saludos, José H. Fernando Reyes, Enrique, buen día. Sabemos que hoy el flagelo de la sociedad es el narcomenudeo. Todas estas muertes no es otra cosa que producto de pseudos capos que a raíz de las narcoseries
tienden a emular a los verdaderos narcos, a ver qué se hace con la Guardia Nacional. Y dice, ay Dios mío, Ortega, qué incoherente. Dulce González, hola, buen día. Sobre el tema de los magistrados, al final va a terminar cobrando los bonos millonarios que pretenden por su noble labor. Pues esperemos que no, que se regule. Si los policías municipales con varios años, nos dice Alfredo, de capacitación no dominan el nuevo sistema penal, ¿cómo le van a hacer para que los militares apenas en unas semanas lo hagan correctamente? Pues sí, pregunta clave. Va a ocurrir lo mismo que en los municipios, muchos detenidos, pero poquísimas sentencias, ¿sí? Detenidos con violaciones al debido proceso, violaciones a los principios garantistas de la Constitución y por lo tanto una gran arma para que muchos delincuentes no enfrenten un proceso sólido elaborado desde los ministerios públicos. Hay muchos mensajes, gracias por haber participado con nosotros esta mañana en el debate sobre la Guardia Nacional. Mañana hablamos sobre indicadores económicos, cómo está Jalisco en materia económica. También es martes de justicia abierta para tratar los distintos temas jurídicos y por supuesto que estaremos aquí para analizar los temas del día, la actualidad política del día. Soy Enrique Tucen y retomamos conversación mañana martes a las 9.